A veces, la vida derrumba todo lo que creemos seguro, solo para mostrarnos quiénes podemos llegar a ser. Esta es la historia de un hombre que dedicó décadas a una empresa creyendo que ahí estaba su destino, hasta que un día fue despedido como si nada. Lo que él no sabía era que ese golpe, que lo hundió en miedo y vergüenza, sería también el inicio de su renacimiento. Porque cuando el mundo le cerró una puerta, descubrió un talento dormido, un propósito profundo y una libertad que jamás imaginó. Quédate, porque esta historia podría cambiar la tuya. El amanecer siempre lo encontraba listo, con la camisa planchada, el nudo de la corbata perfecto y esa sensación de estabilidad que solo se gana después de décadas en el mismo lugar. Para él, su trabajo no era solo un empleo, era una extensión de su identidad, una prueba silenciosa de que había hecho todo bien en la vida. Caminaba por los pasillos de la empresa con una seguridad tranquila, convencido de que ahí terminaría su historia laboral. Había entregado su tiempo, su energía y hasta sus mejores años sin cuestionar nada. A veces, mientras tomaba café en la sala de descanso, recordaba cómo había empezado todo, un joven con pocos recursos pero con un deseo enorme de ser alguien. La empresa lo había visto crecer, equivocarse, aprender y convertirse en un pilar silencioso entre máquinas, reportes y reuniones. Le gustaba pensar que era indispensable, que su esfuerzo tenía un peso real en el rumbo de la compañía. Esa idea le daba un orgullo que jamás confesaba en voz alta, pero que lo hacía sentir digno y útil. Para su familia, él era el ejemplo perfecto de estabilidad. Siempre tenía respuesta para todo, siempre tenía dinero para las necesidades del hogar, siempre estaba ahí, firme, como una columna que no se tambalea con el viento. Había crecido con la idea de que el mayor acto de amor era proveer, y lo cumplía con la disciplina de quien cree que los sacrificios tienen sentido. Sus hijos lo veían como una roca, su esposa como un compañero confiable, y él como un hombre que ya lo tenía todo resuelto. Sin embargo, algo en su interior empezaba a vibrar de forma extraña, aunque él no quería escucharlo. Era una mezcla de cansancio, rutina y esa sensación imperceptible de que la vida se había vuelto un camino repetido, sin sorpresas. Cada día era idéntico al anterior, y aunque no lo admitía, una parte profunda de él comenzaba a preguntarse si eso era realmente vivir. Pero rápidamente apagaba esa voz, convenciéndose de que la estabilidad era un privilegio que pocos tenían. Aún así, cada vez que miraba por la ventana de su oficina, un pensamiento fugaz lo atravesaba como un destello. ¿Qué habría pasado si algún día me hubiera atrevido a perseguir mis pasiones? Le gustaba escribir, construir, crear, explorar, pero la vida había sido más fuerte que sus sueños. Había elegido el camino seguro, el que prometía un sueldo estable y un futuro sin sobresaltos. Y durante mucho tiempo, creyó que eso era suficiente para ser feliz. Lo que nunca imaginó es que la seguridad puede convertirse en jaula cuando uno deja de cuestionar su propósito. Él había encontrado comodidad en la repetición, pero no felicidad. Y aunque nadie lo sabía, a veces se quedaba despierto hasta tarde preguntándose en silencio qué había hecho con su propia vida. Sin embargo, siempre terminaba justificándose: mi familia está bien, eso es lo importante, repitiéndose la frase como un remedio viejo para un mal que no quería aceptar. La empresa lo conocía como el hombre leal, el que nunca pedía nada, el que estaba dispuesto a quedarse más horas si era necesario. Él pensaba que eso lo convertía en irreemplazable. Había dado tanto que sentía que la empresa le debía algo, aunque jamás lo diría. Creía, de verdad, que los años invertidos eran un salvavidas contra cualquier tormenta, que su historia ahí tenía un destino seguro y sin sorpresas. Y así, con esa fe casi inocente, siguió entregando sus días, convencido de que nada podría romper esa estabilidad que tanto había protegido. No veía que el mundo había cambiado, que las empresas ya no guardaban lealtad, que los años de servicio ya no significaban nada en los nuevos tiempos. Él seguía sin darse cuenta de que, mientras repetía su rutina diaria, el destino preparaba un giro que transformaría su vida para siempre. El día del despido comenzó como cualquiera. Llegó temprano, saludó a los guardias, revisó su correo y se acomodó en su silla sin sospechar nada. Incluso pensó en lo afortunado que era por tener un trabajo estable mientras muchos luchaban por encontrar uno. Esa mañana, la rutina tenía el mismo sabor de siempre, hasta que recibió un mensaje que lo hizo fruncir el ceño. Gerencia requiere hablar contigo a las 10. Solo eso. Sin contexto, sin explicación. Sintió un ligero nudo en el estómago, pero trató de ignorarlo pensando que sería una reunión más. Caminó hacia la oficina con paso firme, intentando convencerse de que no tenía nada de qué preocuparse. Él era indispensable, o al menos así lo había creído durante tantos años. Cuando abrió la puerta y vio las miradas serias, supo que algo no iba bien. El ambiente estaba cargado, pesado, más frío de lo habitual.
Le ofrecieron asiento y cerraron la puerta con ese sonido seco que suele preceder malas noticias. Su corazón comenzó a latir más rápido, como si el cuerpo supiera antes que la mente lo que estaba a punto de suceder. Las palabras fueron rápidas, impersonales, casi mecánicas. La empresa ha tomado la decisión de prescindir de su puesto. Hablaban de reestructuración, de recortes, de nuevas estrategias, términos disfrazados de profesionalismo que solo encubrían una verdad cruel, ya no lo necesitaban. Mientras lo escuchaba, sentía que el mundo se alejaba, que las voces se volvían eco. Era como si la realidad se quebrara frente a él. No peleó, no gritó, no cuestionó. Se quedó mudo, paralizado, intentando procesar el golpe. Le agradecieron sus años de servicio con la frialdad de quien firma un papel sin mirar a los ojos. Le ofrecieron un sobre con su liquidación y un discurso vacío sobre nuevos comienzos. Él apretó los labios para no temblar y asintió sin poder articular palabra. Era demasiado doloroso. Al caminar hacia su escritorio para recoger sus cosas, sintió que cada paso pesaba toneladas. Algunos compañeros lo miraban con lástima, otros evitaban su mirada, otros simplemente continuaban como si nada. En su mente resonaba una pregunta brutal: ¿cómo pueden seguir trabajando como si mi vida no acabara de romperse? Pero así es el mundo corporativo, rápido, indiferente, desechable. Tomó una caja, guardó su taza favorita, algunos documentos, una foto de su familia que había mantenido junto a su monitor. Cada objeto era un recordatorio del tiempo invertido, del esfuerzo silencioso, de los años que creyó valiosos. Al salir del edificio, el aire parecía diferente, más frío, más hostil. Por primera vez en décadas, no tenía un lugar al que pertenecer. Y cuando cruzó la puerta principal, ya sin su gafete, sin su credencial, sin su identidad laboral, sintió que algo dentro de él se desplomaba. El hombre seguro y estable que había sido se quedó atrás, atrapado entre esas paredes que ahora lo expulsaban sin consideración. En ese instante, sin saberlo aún, empezó la parte más difícil, pero también la parte más necesaria de su vida. Los primeros días después del despido fueron un remolino silencioso. No sabía qué hacer con tanto tiempo libre, un tiempo que antes consideraba un lujo y ahora se convertía en un enemigo que lo obligaba a pensar. Pasaba horas sentado en la sala, mirando la televisión sin realmente verla, perdiéndose entre canales como quien intenta escapar de su propia mente. Nada lograba calmar ese nudo que llevaba en el pecho. La vergüenza se convirtió en una sombra permanente. Le costaba mirar a su familia a los ojos, aunque ellos no le exigían nada. Sentía que había fallado, que había perdido su valor como proveedor, como hombre, como pilar del hogar. Cada vez que sus hijos le preguntaban si estaba bien, él sonreía para no preocuparlos, pero por dentro se sentía roto. No sabía cómo explicar un dolor que ni él mismo entendía. Su esposa intentaba animarlo, recordándole que no estaba solo, pero él se sentía inútil. La idea de buscar trabajo lo aterraba. Se repetía que era demasiado grande para empezar de nuevo, que nadie contrataría a alguien de su edad cuando había jóvenes con más energía y títulos recientes. Cada día sin empleo era un recordatorio cruel del tiempo perdido en la empresa que lo había dejado atrás sin mirar atrás. Las noches se volvieron largas y despiertas. Se acostaba, pero su mente no lo dejaba dormir. Pensaba en las cuentas, en la escuela de sus hijos, en la comida, en el futuro incierto. La palabra fracaso se repetía como un eco venenoso en cada rincón de su cabeza. Se preguntaba una y otra vez cómo había llegado a este punto después de tantos años de disciplina y trabajo duro. Empezó a evitar a sus amigos. No respondía mensajes, no aceptaba invitaciones. Le aterraba la idea de que alguien le preguntara ¿cómo vas con el trabajo? No quería repetir la historia, no quería sentir lástima en las miradas ajenas. Se encerró en sí mismo, creando una muralla que supuestamente lo protegía, pero que en realidad lo hundía más en su propia tristeza. El peor momento llegó una mañana, cuando se miró al espejo y no reconoció al hombre que estaba frente a él. Tenía los hombros caídos, los ojos apagados, el rostro cansado de tanta preocupación. Se preguntó si ese era el futuro que le esperaba, vivir resentido, temeroso, derrotado. Se sintió viejo, y fue la primera vez que le pesó la edad como una sentencia. Sin embargo, en medio del caos interior, había una verdad que aún no veía. No estaba perdido, estaba suspendido entre lo que había sido y lo que estaba destinado a ser. Pero su mente seguía atrapada en la idea de que su vida profesional había terminado. No veía que, a veces, la caída es solo la antesala del vuelo. Y así, mientras su mundo parecía apagarse lentamente, sin darse cuenta, algo dentro de él comenzaba a moverse. Era apenas un susurro, una pequeña grieta en la oscuridad, un latido débil que aún no sabía interpretar. La tristeza lo tenía atrapado, sí,
Pero el destino ya estaba preparando el momento exacto para despertar todo lo que él había olvidado ser. Un domingo por la tarde, mientras caminaba sin rumbo por el parque para despejar su mente, escuchó a unos niños reír mientras volaban un pequeño avión de madera. Aquella imagen le despertó un recuerdo antiguo, casi olvidado. Cuando era joven, construía juguetes y muebles pequeños con su padre en un taller improvisado. Por primera vez en semanas, sintió algo distinto a la tristeza. Sintió nostalgia, pero también una chispa de vida en el pecho. Al regresar a casa, abrió un viejo cajón que no tocaba desde hacía años. Allí encontró herramientas envejecidas, cubiertas de polvo, pero llenas de historias. Las sostuvo entre sus manos y un pensamiento lo atravesó con claridad: yo antes sabía crear. Se quedó inmóvil por unos segundos, sintiendo como aquella memoria le ofrecía un poco de luz en medio de tanta oscuridad. Era una invitación silenciosa a recordar quién había sido. Esa noche le contó a su esposa que extrañaba trabajar con las manos, construir cosas, diseñar detalles. Ella lo escuchó con una sonrisa suave, como quien reconoce una verdad que esperaba desde hace tiempo. Le dijo que quizás era momento de retomar lo que amaba, no para ganar dinero, sino para sanar. Sus palabras cayeron en su corazón como un bálsamo. Hacía semanas que no se sentía comprendido de esa manera. Al día siguiente, decidió hacer algo pequeño. Compró un pedazo de madera y comenzó a lijarlo en el patio. El sonido era sencillo, casi terapéutico, pero lo llenó de una calma que no sentía desde antes del despido. No tenía un plan, no tenía prisa, solo quería sentir nuevamente la sensación de crear. Ese gesto simple, casi insignificante, fue el primer paso hacia algo enorme. Poco a poco, empezó a construir pequeñas piezas, una repisa, un marco, una cajita para su hija. Sus manos, aunque torpes al inicio, recordaron el camino de la precisión, del detalle, del cariño puesto en cada curva de la madera. Mientras trabajaba, la tristeza se hacía más pequeña. Descubrió que había encontrado un refugio, un lugar donde su mente dejaba de castigarlo. Y sin esperarlo, volvió a sonreír. Un día, su hijo tomó una foto de una de las piezas y la subió a internet sin decirle nada. En cuestión de horas comenzaron a llegar comentarios: «¡Qué bonito! ¿La vendes? ¿Puedes hacer uno así para mí?». Él se sorprendió, pensó que era una broma, pero los mensajes seguían llegando. La gente veía valor en lo que él hacía. Valor que ni él mismo se había permitido reconocer. Animado por su familia, decidió intentar algo más grande. Abrió una página sencilla para compartir sus creaciones y comenzó a recibir pedidos modestos, pero constantes. Cada proyecto lo llenaba de emoción, como si con cada pieza reconstruyera una parte de su alma rota. Descubrió que su talento no estaba oxidado, solo estaba dormido esperando el momento de despertar. Y así, sin darse cuenta, aquel hombre que se creía acabado empezó a renacer. No sabía aún que ese pequeño taller improvisado en el patio se convertiría en la puerta hacia una vida completamente nueva. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo, se sentía vivo. Y el destino, silencioso pero paciente, se preparaba para mostrarle que la chispa que acababa de encender en su pecho pronto se convertiría en un fuego imparable. El pequeño taller que comenzó como una distracción se transformó en un refugio lleno de propósito. Cada mañana, en lugar de despertar con ansiedad por no tener trabajo, despertaba con la emoción de imaginar qué nueva pieza crear. Las horas se deslizaban como agua entre sus dedos mientras tallaba, lijaba y daba forma a cada proyecto con una dedicación que jamás había sentido en su antiguo empleo. Su hogar comenzó a llenarse de un aroma a madera fresca que simbolizaba renacimiento. Los pedidos empezaron a multiplicarse. Primero fueron vecinos, luego amigos de amigos, después personas desconocidas que llegaban por recomendación. Su página se llenó de mensajes pidiéndole diseños personalizados, valorando el detalle y la calidad de su trabajo. Aquello que él pensó que era solo un pasatiempo empezó a convertirse, sin que lo notara, en un camino profesional. Su confianza, antes rota, volvió a levantarse como una puerta recién restaurada. Con el crecimiento vinieron nuevas ideas. Su esposa lo ayudó a organizar las solicitudes, su hijo se encargaba de las fotos y redes sociales, su hija colaboraba con diseños simples. La familia entera se unió en un proyecto que no solo generaba ingresos, sino unión. Por primera vez en años, trabajaban juntos, reían juntos, compartían un sueño en la misma mesa. Él descubrió algo que nunca había sentido en la empresa: pertenencia de verdad. El dinero que entraba cada semana comenzó a superar lo que ganaba en su antiguo empleo. Al principio no lo creyó, revisó las cuentas varias veces, pensando que era coincidencia o suerte pasajera. Pero mientras más trabajaba, más pedidos llegaban. Su esfuerzo tenía frutos directos, visibles, tangibles.
Comprendió que no necesitaba demostrarle su valor a ninguna institución, su talento hablaba por sí solo. Un día, mientras entregaba un mueble grande a un cliente, éste le dijo algo que lo dejó silencioso: «Se nota que esto lo haces con el corazón». Esa frase le atravesó el alma. En la empresa, nadie le decía eso. Allí solo era un número más, una silla ocupada. Aquí, en cambio, cada obra llevaba una parte de él, de su historia, de su nueva libertad. Y la gente lo notaba, lo apreciaba, lo buscaba por eso mismo. El taller creció tanto que decidió construir un espacio más grande en el patio. Compró herramientas nuevas, reorganizó su tiempo, estableció horarios. Ya no era un hobby improvisado, era su nueva vida. Y lo más hermoso era que todos en casa lo apoyaban. Sus hijos lo miraban con orgullo, su esposa con amor renovado. No solo había recuperado su ánimo, sino la alegría que creían perdida. Su salud emocional también floreció. Dormía mejor, sonreía más, tenía conversaciones profundas con su familia, se permitía descansar sin culpa. Comprendió que el trabajo no debía ser una prisión, sino un camino de expresión y crecimiento. En su nuevo oficio encontraba una libertad que jamás sintió en 30 años de empleo seguro. Descubrió que no había perdido su vida, la estaba empezando de nuevo. Cada pieza terminada era un recordatorio de lo lejos que había llegado desde el día de su despido. Y mientras veía su taller lleno de luz y movimiento, comprendió que su pasión no solo se había convertido en sustento, sino en un puente hacia una vida más auténtica. Sin saberlo, estaba a punto de descubrir que lo mejor aún estaba por llegar. Los meses pasaron y el taller dejó de ser un rincón improvisado para convertirse en un sueño en movimiento. Cada día se despertaba con la sensación de estar viviendo una vida nueva, una que jamás habría imaginado cuando caminaba por los pasillos grises de la empresa. Ya no sentía miedo, ya no sentía vacío, ahora sentía propósito. Era como si el despido hubiera abierto una puerta que toda su vida había tenido enfrente, pero que nunca se atrevió a cruzar. Su familia disfrutaba de una versión de él que no conocían. Más presente, más alegre, más humano. Dejó de comer a prisa para llegar temprano a la oficina y comenzó a compartir desayunos sin prisa, conversaciones largas en las tardes y caminatas improvisadas los fines de semana. Descubrió que la verdadera riqueza estaba en las risas de sus hijos, en el abrazo de su esposa, en la paz que ahora habitaba en su hogar. Había recuperado tiempo, y eso valía más que cualquier salario. Un día, revisando sus cuentas, se dio cuenta de algo que lo dejó inmóvil. No solo había igualado sus ingresos antiguos, sino que ahora ganaba más de lo que la empresa le pagaba tras décadas de servicio. Cerró los ojos y respiró profundamente. No era el dinero lo que lo emocionaba, sino la certeza de que había renacido. Había pasado de sentirse desechado a sentirse valioso por su propio mérito, por lo que él mismo creaba con sus manos y su alma. En un momento de reflexión, se sentó frente al taller, viendo cómo la luz del atardecer se filtraba entre las tablas de madera. Pensó en el día de su despido, en la sensación de vacío que lo había consumido, en el miedo al futuro. Ahora entendía que ese día no había sido una tragedia, sino una liberación. La vida lo había sacado de un camino que ya no tenía nada para él y lo había arrojado, casi a la fuerza, hacia el lugar donde verdaderamente pertenecía. Recibió un mensaje inesperado de un antiguo compañero: «¿Cómo le hiciste para salir adelante? Muchos acá estamos igual que tú estabas». Leyó esas palabras con una mezcla de compasión y gratitud. Por primera vez, no sintió rencor hacia su pasado laboral. Ahora sabía que la empresa no era responsable de su bienestar. La verdadera responsabilidad siempre había estado en él, en sus decisiones, en sus sueños, en su capacidad de levantarse. Esa noche reunió a su familia en la mesa y les agradeció por no dejarlo caer cuando él había perdido la esperanza. Les dijo que sin ellos no habría encontrado el valor para descubrir su verdadero camino. Sus hijos lo miraron con orgullo, y su esposa tomó su mano con un amor tranquilo, de esos que no necesitan palabras. En su corazón, entendió que el mayor regalo de su nueva vida no era el taller, ni los ingresos, era la libertad de estar presente. El hombre que un día creyó que su vida se había acabado ahora caminaba con una seguridad distinta, una que no dependía de un contrato, un jefe o una empresa. Se había reconstruido desde adentro, había encontrado un propósito que lo hacía despertar cada día con ganas de crear, de crecer, de vivir. Aprendió que el valor de una persona no está en su puesto laboral, sino en su capacidad de reinventarse. Y así, mientras cerraba la puerta del taller al caer la noche, sonrió con esa paz que solo siente quien ha entendido su historia. Miró al cielo y agradeció, porque ahora sabía una verdad que le había tomado años descubrir: aquella despedida que lo hirió tanto, había sido la mejor despedida de su vida. Y gracias a ella, había comenzado su verdadero camino.